Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La semana pasada se celebraron elecciones en dos exrepúblicas soviéticas que son Moldavia y Georgia. La actual situación geopolítica nos obliga a prestar atención a estas elecciones, ya que para la OTAN es muy tentador empujar a Moldavia y a Georgia a la guerra contra Rusia, y más aún teniendo en cuenta que estos dos países no han solucionado la cuestión de Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur. Así que en este vídeo os quiero hablar sobre cómo la OTAN pretende empujar a Moldavia y a Georgia a la guerra contra Rusia. Así que vamos con el vídeo. Este es Red Planeta. ¡Comenzamos! Como os he dicho en la introducción del vídeo, la semana pasada se celebraron elecciones en Moldavia y en Georgia. Así que primero voy a ir con Moldavia. En el caso concreto de Moldavia, las elecciones se celebraron el 20 de octubre. Pero aparte de celebrarse elecciones presidenciales, los moldavos también votaron en un referéndum para modificar la Constitución e introducir los mecanismos necesarios para integrar Moldavia en la Unión Europea. Pues bien, los resultados de las elecciones presidenciales y del referéndum son los siguientes. La actual presidenta Maia Sandu, de corte proeuropeísta, ganó las elecciones con el 42,49% de los votos, pero como no consiguió la mitad de los votos, va a tener que ir a una segunda vuelta que se va a celebrar el 3 de noviembre. En cuanto al referéndum, los resultados son los siguientes. 742.335 moldavos votaron por el sí, es decir, el 50,39%, y 734.571 moldavos votaron por el no, es decir, 49,61%. Si prestamos atención a los resultados, nos vamos a dar cuenta que el sí ganó tan solo por 7.764 votos, lo que demuestra que cambiar la Constitución de Moldavia para integrarlo dentro de la Unión Europea no es un clamor popular. Sí, ganó el sí, pero 7.764 votos no es nada. No es una diferencia que demuestre que Moldavia, o los moldavos concretamente, quieran integrarse en la Unión Europea. Además, se dieron cosas muy raras cuando comenzó el escrutinio. En un primer momento parecía que el no iba a ganar, y ya Maia Sandu y demás políticos moldavos de corte más proeuropeísta comenzaron a hablar de fraude, comenzaron a hablar de que se había comprado votos por parte de oligarcas prorrusos y también hablaron, como no, de injerencia rusa. Pero, al completarse el escrutinio, ganó el sí, por casi 8.000 votos. Bien, según los analistas, el voto desde el extranjero ha sido crucial, ya que la diáspora moldava es más proeuropea, digámoslo de esta manera. Pero me llama poderosamente la atención que una vez que salió el sí, todos los elementos políticos proeuropeos de Moldavia se callaron la boca. El silencio fue lo que imperó. Esto llama poderosamente la atención, porque cuando iba ganando el no, empezaron a hablar de fraude, empezaron a hablar de compra de votos por parte de oligarcas, pero cuando salió lo que les interesaba, a callarse todos. Esto es muy, muy sospechoso. Lo que ha pasado en Moldavia refleja que siempre que los resultados no son favorables al imperialismo occidental, atlantista y otanista, no dudan en sacar a pasear el fantasma del fraude electoral, que ya se está volviendo en un chiste. Porque toman una actitud muy infantil. Si no sale lo que yo quiero, es fraude. Eso es lo que están haciendo cada 2 por 3. Bien. Además, lo que ha quedado muy claro en las elecciones y en el referéndum de Moldavia es que todos estos agentes de la OTAN, del occidentalismo,
tienen a su favor una maquinaria bien engrasada, una maquinaria propagandística bien engrasada, que comienza a funcionar cuando las cosas no salen como ellos quieren. Cuando parecía que iba a ganar el no en el referéndum, toda la maquinaria propagandística otanista empezó a funcionar para que se deslegitimara el referéndum. Pero cuando salió lo que ellos querían, a callarse todos. Otra cuestión que debo destacar, y es lo que os he comentado hace un momento, con tan solo 8.000 votos de diferencia, ¿qué legitimidad tienen los políticos proeuropeos de Moldavia para integrar el país a la Unión Europea? Ese margen lo único que demuestra es la gran polarización política y social existente en Moldavia. Y, además, tened muy en cuenta que si estos políticos proeuropeos les da absolutamente igual que hayan ganado por 8.000 votos y empiezan a trabajar activamente para integrar Moldavia en la Unión Europea, lo que van a llevar al país es una verdadera guerra civil. Va a ser una Ucrania 2.0. Y además, teniendo en cuenta que tienen aún abierta la cuestión de Transnistria. Y esto va a ser totalmente imposible para Moldavia. Va a ser una espina para Moldavia para integrarse a la Unión Europea, porque la Unión Europea no le va a permitir entrar siempre y cuando siga teniendo abierta la cuestión de Transnistria. Entonces, si se deciden a entrar en la Unión Europea, tendrán que solucionar, tendrán que finiquitar la cuestión de Transnistria. ¿Cómo? Mediante una segunda guerra. Bien, esto ha sido lo que ha pasado en Moldavia. Ahora vamos con Georgia. Tal vez el caso de Georgia os suene más que el de Moldavia debido a todo el hostigamiento que este país y concretamente el gobierno georgiano ha sufrido en los últimos meses por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. En los últimos años, el partido Sueño Georgiano ha sido el partido que ha gobernado el país. Este partido ha sido acusado falsamente de prorruso. Y digo falsamente porque precisamente ha sido Sueño Georgiano el que ha trabajado diplomáticamente para acercar Georgia a la Unión Europea. Es más, semanas antes de las elecciones, el mismo primer ministro georgiano, que es Irakli Kobakhidze, aseguró que la intención del gobierno es acercar el país a la Unión Europea. Más claro, es que no se puede decir. Se puede decir mucho más alto, pero más claro, no. Sueño Georgiano no es un partido prorruso. Y es, si por alguna razón Georgia se ha acercado a la Unión Europea, ha sido por Sueño Georgiano, no por la oposición proeuropea que existe en Georgia. Para nada. Ha sido gracias a Sueño Georgiano. Entonces, seguir llamando partido prorruso a Sueño Georgiano demuestra que la gente no da una con sus análisis políticos. Sin embargo, algo que ha demostrado el otanismo es que no se contenta con extender su esfera de influencia a las exrepúblicas soviéticas, sino lo que pretende es supeditarlas a sus intereses. Y en la actual situación geopolítica, y todavía con la guerra de Ucrania presente, la OTAN pretende abrir un nuevo frente o frentes a Rusia, introduciendo a varios países como puede ser Georgia o Moldavia. ¿Y por qué estos dos países? Porque tienen abiertas cuestiones como las de Transnistria en el caso de Moldavia o las de Abjasia y Osetia del Sur en el caso de Georgia, porque no son pocos quienes consideran a estas repúblicas de facto independientes, pero que no son reconocidas internacionalmente como enclaves de Rusia. Entonces, bueno, todo el acoso que ha sufrido el gobierno georgiano y el partido Sueño Georgiano se ve cuando el gobierno aprobó la ley de agentes extranjeros, que en Occidente fue descrita como la ley rusa o la ley prorrusa. Según esta ley, las organizaciones que tengan más del 20% del capital o que reciban más del 20% de su capital desde el extranjero, bien, tienen que quedar registrados como agentes extranjeros. Y sí, esta ley existe en Rusia, hay una ley parecida en Rusia. Pero es que Estados Unidos también tiene la misma ley. Tiene una ley similar. Y en el momento en el que el gobierno georgiano aprobó esta ley, dijo que se basó en la ley estadounidense.
Entonces, ¿cómo podemos seguir diciendo que la ley de agentes extranjeros es una ley prorrusa? ¿Por qué hacen esto? Muy sencillo, porque los gobernantes georgianos, sí, quieren integrar el país en la Unión Europea, pero esa integración no pasa por la supeditación entera de la nación georgiana a la Unión Europea, o no pasa por inmolar Georgia en una guerra contra Rusia. Sueño georgiano no quiere eso. Sueño georgiano quiere, sí, integrarse en la Unión Europea para aprovecharse de los beneficios económicos que le puede dar a la nación entrando dentro de esta organización supranacional, pero quiere ser neutra en el conflicto geopolítico existente. Quiere adoptar una posición, digámoslo así, parecida a la de Hungría de Víctor Orbán. Pero lo que no quieren es sacrificar su gente en una guerra contra Rusia, aunque tengan abierta la cuestión de Abjasia y Osetia del Sur. Pero es que aquí se ve el carácter expansionista, militarista, belicista, reaccionario de la Unión Europea y de la OTAN, que quieren aprovecharse de los georgianos y de los moldavos para abrir un nuevo frente contra Rusia, sacrificando a esos ciudadanos. Es que es realmente penoso. Y es por esta misma razón por la que aprovecharon la ley de agentes extranjeros para criticar y hostigar al gobierno. Están hostigando a un gobierno que quiere integrarse en la Unión Europea. Es que si lo pensamos bien, es ridículo, la verdad. Pues bien, en su momento intentaron tumbar la ley, aprovechando el descontento de los elementos más proeuropeos de Georgia, e intentaron organizar una contrarrevolución de colores que fracasó. Al no poder cambiar la opinión del gobierno georgiano y al no tumbar el gobierno georgiano mediante una revolución de colores, la Unión Europea pasó a otra estrategia, que fue amenazar a Georgia y decirle que si seguía por ese camino, por el camino prorruso, nunca iba a poder entrar en la Unión Europea. Es decir, que Georgia se estaba alejando de los valores europeos y occidentales. Un castigo excesivo, en mi opinión, porque yo ya lo he dicho muchas veces, una ley de agentes extranjeros tiene que existir en todos los países del mundo para que los ciudadanos vean quiénes trabajan para beneficiar la nación y quiénes trabajan por intereses de naciones extranjeras, que de facto es una injerencia dentro del país. Veríamos cuántos periodistas y cuántos influencers caerían y serían registrados como agentes extranjeros. Ya me gustaría ver todo esto en España. Pues bueno, yendo a las elecciones de Georgia, estas elecciones se celebraron el 26 de octubre, ¿bien? Y fueron elecciones parlamentarias. Y la oposición se le ocurrió la gran idea de presentar estas elecciones como unas elecciones en el que la pugna se basaba entre Unión Europea y Rusia. Les interesó presentar las elecciones de esta manera. Pues bien, el partido gobernante Sueño Georgiano ha ganado las elecciones con el 53,93% de los votos, obteniendo mayoría absoluta en el Parlamento georgiano. Estos resultados han sido un duro batacazo para la Unión Europea y para la oposición proeuropea de Georgia, porque al presentar estas elecciones como una lucha entre Unión Europea versus Rusia, teóricamente ha ganado Rusia. Es que es absurdo, la verdad. Si lo pensáis, es absurdo. Porque esta dicotomía, además, es falsa. Si queremos presentar una dicotomía más o menos real, pues lo correcto sería decir que el debate se centra en cómo integrar Georgia a la Unión Europea. Como quiere la oposición, es decir, poniéndose de rodillas a los intereses imperialistas de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN en general, o integrarse de manera neutral y respetando la soberanía nacional de Georgia, que es lo que quiere el gobierno georgiano. Ahí reside el debate político real de Georgia. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo de siempre. Desde Occidente se ha acusado de fraude al gobierno georgiano. Y la presidenta Salomé Zourabishvili ha dicho que no reconoce las elecciones e insta a los georgianos a salir a las calles para protestar. Es decir, lo que os he dicho antes, cuando a Occidente no le salen las cosas bien y no ganan sus agentes, utiliza la vieja confiable, que es el fraude electoral. Si no sale lo que yo quiero, fraude. Y es lo que han hecho en Georgia. En Moldavia se quedaron ahí ni para adelante ni para atrás.
Y luego al final salió el sí a la Unión Europea y lo paralizaron todo. Pero en Georgia se han llevado un duro batacazo y han puesto en marcha toda esa maquinaria propagandística de la que os he hablado antes. ¿Para qué? Para deslegitimar al gobierno, decir que ha habido fraude electoral, decir que ha habido injerencia rusa y de esta manera organizar una contrarrevolución de colores para derrocar al gobierno. Entonces, ¿estamos ante un nuevo Euromaidán? ¿Un Euromaidán en Georgia? Lo veremos. Pero lo que es inaceptable es el hostigamiento externo e interno al que está sometiendo Occidente contra Georgia, que lo quiere poner de rodillas, lo quiere tumbar, lo quiere supeditar a sus intereses militaristas y expansionistas. Y esto no puede ser. No puede ser, para que veáis todos aquellos que aman la democracia cómo se pasan por el forro toda esa democracia que tanto defienden. Sabiendo todo esto, tengo que subrayar ciertas cuestiones para entender qué es lo que puede ocurrir con estas dos exrepúblicas soviéticas que tanto le interesa a la OTAN y a la Unión Europea. Por un lado, en Moldavia siempre ha habido una especie de filia para unirse con Rumanía. Bien, y esa filia en su momento incluso ha sido instrumentalizada por los elementos más proeuropeos para deshacerse de ese pasado ruso y soviético. Es más, la cuestión de unirse a Rumanía fue uno de los factores determinantes en la guerra de Transnistria, bien, que se dio en los años 90, recordad. Y también se debe tener en cuenta que Transnistria es una república no reconocida, pero de facto independiente, alineada completamente con Rusia, y no son pocos los que consideran Transnistria un enclave de Rusia en Moldavia. Objetivamente, si la OTAN consiguiera imponer a sus agentes políticos en Moldavia y los empujara a la guerra contra Transnistria, estaría abriendo un nuevo frente contra Rusia en la zona más occidental de Ucrania. Eso es lo que ocurriría. Eso es lo que ocurriría realmente. Porque la Unión Europea jamás le va a permitir a Moldavia entrar dentro de la Unión siempre y cuando Transnistria exista. Además, en Moldavia, poco a poco ya se está replicando el mismo esquema que se dio en Ucrania. Y como no, BlackRock está ahí, comenzando sus negociaciones con las autoridades proeuropeas de Moldavia para hacerse con distintas propiedades de Moldavia. Este fondo buitre ya ha comenzado las primeras compras de tierra en Moldavia con el amparo de la Unión Europea. Entonces vemos que la integración de Moldavia en la Unión Europea no solo pasa por empujarlos a la guerra contra Rusia atacando Transnistria, sino también por la venta de su patria al capital financiero más internacional que representa BlackRock, ese capitalismo de BlackRock. Bien, si Moldavia es demasiado tentador para la OTAN porque tiene abierta la cuestión de Transnistria, ni qué decir de Georgia, que tiene aún por resolver la cuestión de Osetia del Sur y de Abjasia. Estas dos repúblicas también son repúblicas no reconocidas, pero de facto independientes, alineadas con Rusia, y que también son consideradas enclaves de Rusia. Es más, Rusia y Georgia ya entraron en una guerra en 2008 por el control de estas dos repúblicas. Salió ganando Rusia y reafirmó su influencia en estas dos regiones. Entonces, al igual que en Moldavia, y como ya lo hicieron en Ucrania, la OTAN pretende arrastrar a Georgia a una nueva guerra contra Rusia usando la cuestión de Abjasia y Osetia del Sur. Es que no es de extrañar que los elementos más proeuropeos de Georgia sean precisamente los que exigen la anexión de estas dos regiones por la fuerza, y no lo hacen porque sean patriotas o nacionalistas, no. Lo hacen porque son meros agentes extranjeros que saben que al reclamar esos territorios llevarían al país a la guerra contra Rusia, que es lo que le exige sus padrinos políticos occidentales. Porque la oposición proeuropea en Moldavia y en Georgia tienen que cumplir la misión de abrir un nuevo frente contra Rusia para ayudar a Ucrania y debilitar a Rusia y acosar a Rusia. A la Unión Europea y a la OTAN no le importa absolutamente nada la vida de los moldavos y de los georgianos. Es que no le importa nada.
Lo que le importa son sus intereses imperialistas y expansionistas, con los que quieren cercar cada vez más a Rusia, y para eso necesita extender su esfera de influencia por las antiguas exrepúblicas soviéticas. Y Moldavia y Georgia representan dos exrepúblicas estratégicas, porque tienen abierta la cuestión de Transnistria en Moldavia y de Abjasia y Osetia del Sur en Georgia. Y si realmente quieren entrar en la Unión Europea, estos dos países deben solucionar la cuestión de estas repúblicas no reconocidas, porque la Unión Europea jamás les va a permitir entrar dentro de la Unión teniendo dos enclaves rusos. Entonces van a tener que entrar en guerra con Transnistria, Abjasia y Osetia del Sur. ¿Y qué va a significar eso? La guerra contra Rusia, la apertura de nuevos frentes contra Rusia. Eso es lo que significa, y además, toda esta labor otanista y occidentalista y atlantista evidencia que el carácter de la guerra en Ucrania es el carácter de una guerra proxy entre Rusia y la OTAN, porque hay que entenderlo en su contexto geopolítico y cómo la OTAN busca cada vez más involucrar a distintos países. Así que, bueno, camaradas, estaremos atentos a lo que pasa en Moldavia y en Georgia y veremos si se da una revolución de colores y empujan a estas dos naciones a la guerra contra Rusia. Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!